Comience con la presentación. Buenas noches. No, sin hora, solamente su nombre, su cargo, cuánto tiempo lleva y yo comienzo con las preguntas. Listo. Ya. Mi nombre es Víctor Miguel López. No quiero Víctor. Ok, se corta. Mi nombre es Miguel López. Soy profesional universitario 2 veces, especializado 3 veces. Me especialicé en finanzas, en docencia universitaria y en economía solidaria. Soy administrador público municipal y regional y administrador público municipal. En estos momentos soy servidor público, trabajo con el Estado. Ya hace 37 años de estar trabajando con el Estado. Tengo como un hobby lo que es el arte, el folclore, la cultura, donde desde niño, desde pequeño, siempre tuve inclinación en lo que es los movimientos corporales a través de las diferentes danzas. Comenzando a hablar de una danza a la que quiero mucho, a la que amo mucho, en la que de alguna manera me ha dado muchas satisfacciones, es la danza del pilón vallenato. El pilón vallenato desde niño vi que nació a raíz de algunas competencias que se hacían en Cinco Esquinas, un lugar muy tradicional de aquí de Valledupar. Allí se reunían todos los fines de semana, los domingos, unos verseadores. No verseaban con una visión hacia la danza del pilón vallenato, porque aún en esa fecha, ¿sí?, no había nacido lo que es la danza del pilón vallenato. De allí se derivan o salen algunos versos de esa competencia interbarrial, ¿sí?, intersectorial, en el corregimiento de Valledupar, que cuando eso no era ni siquiera municipio. Entonces nacieron algunos versos, de los 23 versos que son originales de la danza del pilón vallenato. Hablando de la danza del pilón vallenato, cuando nacieron esos versos, no se conocía todavía lo que era ni siquiera un desfile de la danza del pilón vallenato. La danza del pilón vallenato fue institucionalizada después, que fue conocida y reconocida. ¿Dónde se bailaba la danza del pilón vallenato? En los precarnavales, ¿sí?, y en los carnavales. Salía un desfile, se destinaba a un sábado que fuera meramente de lo que era la danza del pilón vallenato. Salían grupos con vestidos tradicionales y salían grupos con vestidos en fantasía. En ese entonces le trabajábamos nosotros a la competencia de reina interbarrial de los diferentes barrios. Allí nosotros salíamos con un vestido, un grupo de personas, de jóvenes, bailando con vestidos tradicionales y otros grupos con vestidos en fantasía, o en su defecto, los danzantes o acompañantes de las reinas con vestidos tradicionales y la reina con un vestido en fantasía. Antes de ser institucionalizado la danza del pilón vallenato como tal, salían en los precarnavales, eran señoras con faldas que no tenían nada que ver con las faldas que se trabaja la danza del pilón vallenato hoy, que es de 8 metros, 10 metros, 12 metros y así sucesivamente, tomando como base la elegancia y el grosor, estatura de la danza de la mujer que lo va a usar. En ese entonces se usaban unas faldas que no tenían alrededor 3 metros, no tenían 4 metros, eran unas faldas semianchas, ¿sí? Y no salían con blusa estilo campesina ni con ninguno de los patrones que se sale o se conoce los vestidos de una pilonera hoy. La danza del pilón vallenato fue institucionalizada en los años 70, cuando ya se conocía que salían los carnavales. ¿De dónde salió el primer desfile de la danza del pilón vallenato? Que no era desfile, ni era danza,
eran unas señoras con vestidos anchos, semianchos, y con blusas campesinas de la casa. Algunas veces, algunas salían con faldas negritas. De ahí fue que nació entonces que la danza del pilón vallenato se baila con estampado de florecitas y hojitas menuditas, ¿sí? En lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Ese desfile salió desde el conocido para algunos, para, pongámoslos de mi edad, eh, y reconocido como el Teatro Cesar. A media cuadra del Teatro Cesar, en el convento, allí vivía Cecilia Monsalvo Ribeira, que es una, supuestamente, tampoco lo pongo en tela de juicio, es una de las fundadoras, de las creadoras de la danza del pilón vallenato. Ella no bailaba la danza del pilón vallenato, más en algunas oportunidades ni se vestía como tal. Yo no la veía. Y si ella vivía ahí al frente del convento, sí, y yo vi que salió el primer desfile. Si mal no recuerdo, no pasaban de 15 señoras, muy pocas jóvenes. Hombres no, porque en ese entonces, como el machismo floraba, estaba bastante alto, entonces decían que el hombre que bailara danzas tenía alguna inclinación por su mismo género o sexo. Entonces fue de pura señora. Ese desfile salió en un Willy, la tambora, que era de Efraín Lacera, el Negro Verdecia y Rafael Sala, Cobo, el conocido como Cobo, ¿sí? Ellos iban en un Willy. El que iba con un megáfono en el Willy era el locutor Julio César de Radio Reloj. Entonces Julio César iba hablando, iba diciendo, invitando, y ellas, las señoras, como eran las gestoras, las alegres, las carnavaleras, como eran precarnaval, iban a sus patios o desde la mañana tenían sus flores, ¿sí? Preparadas para ese desfile, ese primer desfile que salió. Entonces, ¿cuál era la flor que primaba? Una diversidad. Era el coral, el heliotropo, la rosa, la cayena. Por eso era que se iba tomando la identidad de las flores que hoy se usan según los reglamentos de la Fundación para hacer el embellecimiento de las mujeres, llámese tocado. De ahí de Radio Reloj. no, de el Teatro Cesar a Radio Reloj, diga usted que se pasaron 30, 40 minutos. Estaba ahí cerquita. Llegar a la principal, cruzar por el hotel, el Club Valledupar, que en ese entonces no existía el Club Valledupar, ¿sí? Llegamos al Mercadito, conocido anteriormente como Mercadito, que hoy es el Parque El Viajero. En toda la esquina queda aún las instalaciones donde funcionaba o funciona, no sé, Radio Reloj. Allí llegaron gritando, contentos, ¿sí? Y yo era un estudiante, un niño que estudiaba en el colegio Reyes de Luque Pinto, a media cuadra del Teatro Cesar, y como me gustaba, yo lo seguí con mis libros en la mano y lo seguía allá, mire eso, y de ahí me trasladaba a mi casa cuando ya veía gente que estaba tomando alcohol etílico. Uno de niño no lo enseñaban a que no debía estar donde había personas consumiendo alcohol etílico. Ese primer desfile de pilonera no fue con los vestidos que se usan hoy. ¿De dónde nace el vestido ancho, de falda ancha? Esa es una propuesta o un vestido que trajo un folclorista de la época, Víctor Coe Salazar, lo trajo a Valledupar porque él estaba en el municipio conocido hoy de Ciénaga Magdalena.
Entonces, allí, con mucha anterioridad a nosotros acá en Valledupar, sí se bailaba el caimán. Y Pilar no es solamente de aquí de Valledupar. En todo Colombia pilan con el instrumento del pilón. Entonces, aquí, ¿de dónde sacaron eso? Tomando como base los versos que tenían lo que competían en cinco esquinas. Un poquito como que de pronto enredado, pero haciendo reminiscencia de todo lo que yo me acuerdo de lo que es la danza del pilón vallenato. Miren, tanto es así que las señoras, después del primer desfile, salían en los precarnavales, una detrás de la otra, con la falda semiancha, que no era ancha, y camisetas de aguardiente antioqueño o de Bavaria o de la empresa que los patrocinaba, Postobón, Coca-Cola, Cicolac, ¿sí? Entonces fueron adhiriendo empresas públicas y privadas. Ya de ahí fue que salieron. Ellos no salían con vestidos pomposos, ni anchos, ni con cantidades de encaje, ni nada de esas cosas, ni con los patrones. Tomando como base la necesidad de embellecer después que fue institucionalizado, ¿sí? En la danza del pilón vallenato, como en cada una de la inauguración de la versión del Festival de la Leyenda Vallenata, llamaron a los 3, 4 modistos que habían aquí en Valledupar, los más conocidos hoy y reconocidos que fue Carlos Calderón, Milton Avendaño y Víctor Coy, entre otros. Cada uno hizo una presentación de una idea. Pero como la danza del pilón vallenato es una reminiscencia o un recorderis que se le hace a los oficios cotidianos de nuestros antepasados, que estaban centrados en qué? En el campo campesino. Entonces de ahí que nace uno de los patrones. Entonces sacaron 3 patrones, que es uno, estoy hablando de la blusa con la falda ancha, ya haciendo la innovación o sea, la reingeniería, los cambios para embellecer el vestido en la danza del pilón vallenato. Entonces, Víctor Coy, Salazar, Carlos Calderón, Milton Avendaño, Pedrito Cultura, ¿sí? Entre otros muy pocos, más que todo eran varones los que trabajaban el arte, el folclore, la cultura y el embellecimiento, especialmente de lo más bonito que tiene toda danza, que es la mujer. Entonces, se cogieron 3 patrones, que es el de cuello, ¿sí? Que es el de cuello en B, cuello cerrado, cuello en B y campesina. Yo aquí en el pilón de Miguel, hace 22 años venimos trabajando con cuello en B. Es más glamuroso, más elegante, ¿sí? más vistoso que los otros estilos o modelos. Después de ganar 15 veces en el desfile de piloneras, ¿qué tan determinante puede ser el vestuario en una presentación? Bueno, les cuento que según la historia, que tengo los conocimientos que tengo de lo que es la danza del pilón vallenato y su transformación, ¿sí? Especialmente en los vestidos, porque los vestidos, si nosotros nos damos cuenta, el del hombre es uno solo, ¿sí? El de las mujeres está diversificado. Entonces, lo determinante que observo, que veo en los vestidos, en las innovaciones, en los vestidos, es que es más bonito, más vistoso, con el manejo de la falda ancha, especialmente las mujeres, embellecen más sus movimientos, se ve después que haya coordinación, eso es fundamental en el concurso hoy día, hoy por hoy. Sí, entonces allí quienes trabajan para el embellecimiento del vestido como tal, las modistas y quienes de alguna manera impulsaron lo que es la danza del pilón vallenato. Cuando un grupo decide competir,
¿Cómo empieza el proceso de pensar en los vestidos y el color que utilizarán cada año? Bueno, resulta que soy propietario y gestor de la Fundación Social y Cultural El Pilón de Migue. En su logo, símbolo, tiene 3 colores determinantes. Sí, entonces yo trabajo con esos 3 colores. Por allí de vez en cuando me desvío. Por ejemplo, cuando hice un homenaje a la viuda alegre, el vestido de la viuda alegre, que eso también tiene su connotación. Entonces, eh, te hablaba de qué me dijiste. Me hablaba de los colores. Entonces que yo fui el creador y fundador de la Fundación Social y Cultural del Pilón de Migue. Es una empresa legalmente constituida. En su logo, símbolo, tiene 3 colores que la determinan, que es el amarillo, el azul, el rojo y el verde, 4 colores. Sí. Entonces, aquí de la Fundación Social y Cultural del Pilón de Migue nace o sale, supuestamente con los trabajadores, la familia, los vecinos y amigos de los trabajadores y de los dueños de la empresa, se decide organizar un grupo folclórico para que represente cultural y socialmente a la Fundación Social y Cultural del Pilón de Migue. ¿Sí? Entonces, con ese grupo he ganado 9 veces el grupo folclórico El Pilón de Migue, del cual soy gestor, soy el propietario, soy el director, no soy coreógrafo, no me gusta que me llamen coreógrafo, yo simplemente sé manejar, tengo una experiencia bastante amplia sobre los movimientos corporales de lo que es una persona, especialmente la mujer, bailando la danza del pilón vallenato. De allí nace el grupo folclórico El Pilón de Migue, con el que hemos ganado 9 veces y hemos tenido la oportunidad de representar en varias ocasiones al departamento, al municipio, y en una oportunidad se nos dio para ir con la danza del pilón vallenato a la fiesta de la chinita en Venezuela. Pero por cuestiones políticas allá de tipo social, no nos dejaron pasar de la raya porque íbamos a hacerle una presentación al que le llevaba la contraria al desaparecido Chávez. Por eso no fuimos internacionalizados, pero sí otros con mucha experiencia. Fuimos a Cali, a Bogotá, a Medellín, a Barranquilla, a Cartagena, representando al departamento y al municipio. De allí nace el grupo folclórico El Pilón de Migue. El grupo folclórico, yo como asesor consultor cultural, ¿sí? He ganado 9 veces con mi grupo y he ganado 6 veces con empresas públicas y privadas, con personas naturales que me contratan para organizarles un grupo. Yo organizo el grupo desde el comienzo hasta el final. Yo organizo a las personas, simplemente les exijo que llegue la persona y yo les hago el análisis de cómo deben bailar la danza del pilón vallenato, que la danza del pilón vallenato es un paseo, no es más nada. ¿Sí? Después se inventaron que había que meterle puya, claro, porque es uno de los 4 aires de la música vallenata: paseo, el son, la puya y el merengue. Sí, entonces, pero la danza del pilón vallenato es un paseo, no es más. Okay. Desde su experiencia guiando grupos en el desfile que abre el Festival de la Leyenda, ¿qué tan importante es el trabajo de las modistas para que un grupo se luzca en el desfile? Bueno, le cuento que el trabajo de las modistas, por ejemplo, aquí el grupo folclórico El Pilón de Migue y yo para con otros grupos, soy muy exquisito, soy muy fino en la toma de decisiones. Nosotros tenemos un patrón de movimientos y un patrón de el vestido de pilonera. Para mí el más vistoso, el más bonito es el de cuello en B. El de cuello en B, la modista, algunas son muy creativas. Si ustedes observan el cuello en B con un encaje, que es con el que se embellece el vestido de la dama, ¿sí? Si lo coloca como sea sin ir fruncido, entonces no se va a lucir. Pero nosotros
por los conocimientos de nosotros, el querer de nosotros, sin salirnos de los patrones establecidos en los reglamentos del concurso de piloneras y piloneros por pareja, también ayudamos a la modista a que enriquezca más sus conocimientos. Nosotros ahorita mismo estamos haciendo un vestido artesanal, muy típico, muy artesanal, que ese no le hace dislucir lo más bonito que llevan las mujeres, que es su peinado, su maquillaje, sus accesorios. Al contrario, se los hace lucir en cualquier, si es gruesa o es delgada, es alta, es bajita, a todas les queda bonito. Entonces, sí son muy fundamentales las modistas. En algunos lugares, les soy honesto, no por menospreciar el trabajo de los demás en esas cosas, pero hay personas que deben tratar de educarse más en ese sentido de trabajar de hacer su trabajo de la mejor manera embellecido. Ok. Cuando vemos a las piloneras girando en el desfile, gran parte del espectáculo lo hace el vestido. ¿Qué tanto de ese momento se debe realmente al trabajo de las modistas? Bueno, te digo, la modista simplemente se encarga es de hacer un trabajo que se le pide. Ellas no crean patrones, porque ya los patrones están establecidos. Los lineamientos para hacer un vestido de pilonera ya son esos 4 y listo. No hay más. Ellas se dedican a hacerlo. Cuando ellas son creativas, es como por ejemplo la modista que nosotros tenemos, por eso me gusta cómo trabaja la señora Daluz, porque yo le dije, necesito, sin salirme de estos lineamientos establecidos por la fundación, necesito embellecer este vestido. Entonces ella me lo hizo muy artesanal, muy hermoso. O sea, el encaje, que es algo que le da mucha vistosidad, tanto a la falda como a la blusa, lo hizo plisado. Entonces no se ve el encaje abierto, sino que se ve bien trabajadito, bien plisadito, y la mujer se puede lucir más. ¿En qué hace juego? ¿Cómo forma parte del embellecimiento en el juego coreográfico y los giros? Ya eso está dado. La falda de 8 metros, tomando como base para mayores, de 8 metros, de 10 metros, de 12, 14 metros los mandan a hacer. Eso también depende, no tanto del giro, sino de la forma de cómo danse la mujer. ¿Sí? Entonces ellas, con su gracia, con su alegría, con su embellecimiento y tomando sí como base, no tanto ahí el trabajo de la modista, sino los patrones a lo que tú te ciñes por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y a lo que tú, a la reingeniería que tú le vas haciendo a tu vestido, a tu danzante, los movimientos dependen más y el embellecimiento ellos le llaman coreógrafo, yo no le llamo coreógrafo, de la persona que los está asesorando, que de la misma modista. La misma modista se encarga de hacer bien o hacer mal un trabajo. Ok. Y por último, si usted pudiera decirle algo a esas manos que se encargan de hacer los vestuarios, ¿qué les diría? Bueno, yo siempre he estado pensando de que como todo grupo, como todo gremio, como toda organización, deben, deben irse como educando más. Hay unas que son muy expertas, pero empíricamente, pero que sean modistas, que algunas se hacen llamar diseñadoras, que se les recomienda, que a la medida en que tengan la posibilidad de capacitarse cada día más es mejor. Mire, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata el año pasado, a través de sus representantes legales, me invitaron un grupo de personas, 9 personas, hacedores culturales, para ver qué reingeniería o modificaciones se le podía hacer al desfile para embellecer al mismo como tal. Entonces, ¿cuáles fueron las sugerencias? Que se hicieran tradicional y de fantasía. Yo no acepté tradicional, de fantasía, perdón, porque es que el vestido de fantasía es muy costoso. Entonces, tradicionales. Y la situación y las mujeres no tienen plata para tantos gastos. Todas las modistas que se les recomienda, vuelvo y les reitero, que nos preocupemos más por capacitarnos.
en los diferentes temas de confección, de la confección. Usted le dice a una modista, son 3 arandelas y un simulacro de arandela. Y a veces te hacen las arandelas mal cortadas, no tienen estética para hacerlo. No todas, algunas sí lo tienen empíricamente, pero no todas tienen la estética requerida para eso. Y sí deben capacitarla, o por lo menos diría yo que la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, o el municipio, o el departamento, o un ente territorial debe reunir a ese gremio y capacitarlo, decirle, es que la arandela, para la arandela, en la categoría infantil son 3, ¿sí? Un simulacro. Pero esa, para niños, debe ser de tantos centímetros cada arandela. Para juveniles, de tantos centímetros cada arandela. Y para mayores, de tantos centímetros cada arandela. Esa educación no la tienen. Ellos no tienen ese conocimiento. Ok, muchas gracias, señor. No, vamos a trabajarle un poquito de los versos. Ah, ok, Sí, está bien. corto. Corta ahí.